Automotive Training and Diagnosis. En esta prueba vamos a analizar un aceite bien viscoso porque es 20W50. Es raro, o casi te puedo decir que ningún fabricante recomienda esas viscosidades tan elevadas, pero se venden mucho, al menos en México. Si tú estás en otro país, déjame en los comentarios si también sucede eso, porque la gente suele utilizar viscosidades tan altas cuando un motor ya tiene muchos años. Yo lo probé en un Chevy Pop de más de 20 años, por eso están utilizando viscosidad del 50. Y eso no es todo, es un aceite mineral. Es raro también, se siguen usando, pero vamos a profundizar en esta prueba a ver qué es lo que encontramos. Así es que es momento de analizar Gela 20W50 mineral. Recuerda, soy César Velasco de Car, y si es el primer video que ves, quédate hasta el final. Es largo, pero la recompensa es buena. Y si no es el primero, pues bueno, me da mucho gusto que estés de nueva cuenta aquí. Revisando las credenciales de este Gela 20W50 mineral que encontramos tanto en su página como en redes, esto es lo que me encontré. La aplicación la indica para automóviles livianos, motor a gasolina, pero no hay una recomendación específica para un fabricante o alguna aprobación, porque como te comenté, es una viscosidad muy alta. Menciona que las certificaciones que cumple es API SN, es decir, vehículos 2011 y hacia atrás, y dice un punto muy importante que es alto kilometraje. También menciona SL, vehículos 2004 y anteriores, alto kilometraje. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué alto kilometraje debería de utilizar alta viscosidad? Se suele hacer, pero la aplicación no siempre es la correcta. Es decir, que tu motor tenga alto kilometraje, y seguro aquí te surge la pregunta, ¿cuánto es alto kilometraje? ¿Cuánto debería durar un motor de gasolina? En pruebas que he visto, 500,000 kilómetros es lo que debería durar un motor de gasolina, pero con un buen mantenimiento. La realidad es que por las deficiencias en el mantenimiento o la calidad de los insumos utilizados en el mismo, suelen durar 200, 300,000 kilómetros y hasta ahí llegaron, pero deberían de durar 500,000. Entonces, ¿cuándo fue alto kilometraje? Yo no me basaría en los kilómetros, yo más bien me basaría en el desgaste. Si yo fuera el especialista en marketing de cualquiera de estas marcas, yo diría motores con alto desgaste. ¿Cómo vas a notar el desgaste en un motor? Alto consumo de aceite, más de 1 litro por cada 5,000 kilómetros. Humo azul por el escape, que es el resultado de estar quemando aceite porque las tolerancias dentro del motor ya son tan grandes que se fuga el aceite. Y la tercera, pérdida de potencia. Esas deberían ser las 3 características que determinan que tu motor ya tiene alto desgaste. ¿Qué hay que hacer ahí? Reparar el motor. Pero yo sé que reparar un motor es muy costoso y no es algo de que te levantes con ganas de repararlo. Hay que programar una inversión de ese tamaño. ¿Qué es lo que se suele hacer? Subir la viscosidad como un paliativo. Dicho en palabras más comunes, como un parchecito, vamos a arreglarlo tantito, una apretadita por aquí para que ya no se fugue el aceite. Cuando tú subes la viscosidad, efectivamente, ya no pasa por los huecos donde pasaba el otro aceite más delgado, ya no va a haber humo azul, ya no va a haber consumo de aceite a ese mismo grado, y incluso puedes recuperar un poco esa potencia que perdiste. Entonces, es una solución temporal en lo que puedes reparar el motor. Por eso es que aquí vemos motores con alto kilometraje, que yo les diría motores con alto desgaste. Continuando con lo que encontramos en redes, revisando la información de la hoja de datos de seguridad, podemos ver que está hecho básicamente de aceite básico mineral, entre un 83 a un 97%, con el CAS 64742-650, que lo que nos dice, revisando en redes, pues efectivamente se trata de un aceite mineral. Para esta prueba tomamos 3 muestras. Cuando el aceite era nuevo, lo sacamos del bote y tenemos una muestra. Lo hicimos trabajar 5 minutos y tomamos una segunda muestra, porque el aceite nuevo se va a mezclar con el aceite usado, sus propiedades se van a ver afectadas. Lo utilizamos casi 3,900 kilómetros
y tomamos una muestra más. ¿Por qué 3.900 kilómetros? Porque incluso el mismo fabricante del aceite lo dice, como puedes ver en este cuadro. Tecnología mineral, vida útil, 5.000 kilómetros o 6 meses, utilizando un filtro de aceite de calidad de equipo original. Así es que esa es la razón por la cual no quise llegar al límite. Preferí quedarme un poco antes, 1.100 kilómetros antes, porque ya de forma matemática, haciendo algunos cálculos, podemos proyectar hacia el futuro realmente cuánto duraría este aceite Gela 20W50 mineral. La prueba a la que sometimos ambas muestras las mandamos al laboratorio porque lo que queremos ver es, punto número 1, el desgaste. ¿Qué tan bien protege un aceite mineral contra el desgaste? Vamos a contar las partículas de metal que se desprendieron de ese motor porque si un lubricante lubrica muy bien, pues esperaría yo muy poquitas partículas de desgaste. Si su lubricación no es muy buena, se va a desgastar más ese motor. Después revisamos la contaminación, porque la vida útil del aceite se puede ver afectada por la contaminación. Si se está contaminando con agua, con combustible, con tierra, pues obviamente sus propiedades químicas se ven alteradas y va a durar menos. Pero eso no tiene que ver con la calidad del aceite, tiene que ver con que fue contaminado. No es a propósito, pero pues, el mal estado del motor podría causarlo. Número 3. Vamos a revisar la química del aceite, que esta la vamos a dividir en dos partes. Una de ellas que tiene que ver con los aditivos. Vamos a poder observar qué aditivos tiene y en qué proporción, es decir, cuántos tiene. Y por otro lado, las características químicas que suelen venir en las fichas técnicas de los aceites, donde vemos la viscosidad que debería de tener y cuánto tiene. Vemos el índice de viscosidad, de evaporación, es decir, vemos una gran cantidad de características, la acidez, la resistencia a la acidez, porque lo que queremos encontrar es quién es el responsable de que este aceite se tenga que cambiar. Siempre hay uno. En todos los aceites, cuando no es la viscosidad, es la acidez, es el TBN, contaminación. Algo te va a decir, tienes que cambiar este aceite. Y eso es lo que vamos a encontrar precisamente en esta prueba. Cuando el aceite era nuevo, encontramos una parte por millón de hierro, subió a 3 después de 5 minutos de uso y terminó en 7 partes por millón. Otro metal que vimos variar fue el aluminio, que de 2 pasó a 3 y ahí se mantuvo. El cobre tuvo el mayor incremento, de 1 parte por millón después de usarlo 5 minutos a 8 partes por millón. El cobre lo encontramos por lo general en los cojinetes del motor. Si sumamos todas las partículas metálicas que se acumularon en estos casi 4.000 kilómetros, llegamos a 12 partes por millón. No es mucho. Si llegáramos a 50 sería crítico. Así es que podemos decir que la lubricidad es buena, protege al motor, al menos en estos 4.000 kilómetros. Cuando el aceite era nuevo, encontramos 7 partes por millón de silicio, subió a 11 y termina en 15. El sodio pasa de 1 a 3 y no encontramos potasio. Total de partículas contaminantes, 6 partes por millón, nada de qué preocuparse. Para el propietario de este Chevy, el filtro de aire que estás utilizando está haciendo un muy buen trabajo. Sigue usando esa marca. Y si nos puedes decir aquí en los mensajes que usaste, te lo agradecemos todos. Es un aceite mineral 20W50 y encontramos molibdeno. Recuerda que el molibdeno es de los aditivos antifriccionantes o que buscan reducir la fricción más efectivos. Encontramos 28 partes por millón cuando era nuevo. No son muchas, pero he encontrado otros productos que tienen menos. Así es que bien por Gela y molibdeno en un aceite mineral. Después de usarlo casi 4.000 kilómetros bajó a 26. Fósforo y zinc, recuerda que la suma de estos dos se les conoce como ZDDP, que es un antifriccionante. 1056 al inicio, subió a 1066 y termina en 1369, hablando del fósforo. El zinc de 1262 subió 8 partes por millón y termina en 1048. El calcio, en este caso tenemos 2100 partes de calcio. Sube a 2124 y termina en 1792. Ya te hablaré de esta cantidad de calcio en mi conclusión. Magnesio. El magnesio, digamos que le echa la mano al calcio para limpiar el motor. Encontramos muy poquito realmente. Aquí vemos que este fabricante
Confía en el calcio para hacer el trabajo. Si sumamos los aditivos de limpieza, encontramos 2.114 partes por millón, los lubricantes 2.346, para dar un total de aditivos de 4.460. Recuerda que esto es lo que se conoce como el paquete de aditivos. Tanto en la muestra del aceite nuevo 5 minutos y el usado no encontramos agua. La viscosidad a 100 grados centígrados, 18.7. Es alta, pero por un aceite del 50 no es tan alta. Baja a 17.5 y termina en 17.4. Bastante estable su viscosidad. A 40 grados centígrados tenemos algunos datos de referencia. Índice de viscosidad vemos 137, 124. Completamente normal esos niveles para un aceite mineral que rondan los 120. La acidez empieza en 2.08, sube a 2.86, termina en 1.96. El TBN podemos ver que de 4.43 cuando era nuevo, sube a 5.55, terminando en 3.31. No encontramos glicol, es decir, anticongelante en el sistema. No encontramos combustible. Sí encontramos un poco de acumulación de hollín, pero lo que nos dice aquí es que este motor, para tener más de 20 años, sigue estando en muy buenas condiciones. En este punto ya podemos identificar quién va a ser el responsable de tener que cambiar el aceite, pero te lo voy a decir en las conclusiones. Después de utilizar casi 4.000 kilómetros este aceite mineral, estas son las conclusiones. Hablemos primero del desgaste. El metal que encontramos en mayor concentración fue el cobre, 7 partes por millón. ¿Esto qué nos dice? Que sí lubrica, pero bueno, ahí los cojinetes, no sé si por los mismos cojinetes, por la edad que tiene el auto, pues bueno, son 7 partes por millón. Nada de qué preocuparse, pero suelo encontrar en estas pruebas hierro más que otra cosa. Pero bueno, pues en este caso, quizá por la edad del motor, cobre es lo que encontramos, pero no es crítico, es muy poquito, 7 partes por millón. He encontrado valores mucho más altos de otros metales en otras pruebas, así es que protege, no es el responsable de cambiar el aceite de motor. Veamos qué sucedió con la contaminación. El silicio pasó de 11 a 15 partes por millón, 4 partes por millón de silicio, es decir, de tierra, es el principal componente de la tierra, y tampoco es el responsable de que tengamos que cambiar el aceite, así es que vamos bien, pasemos al siguiente punto, que es la química. En general los aditivos bien, encontramos molibdeno, no mucho, 28 partes por millón, o sea, es muy poquito, pero para que esté en un aceite mineral realmente me sorprendió. Ahora, si hablamos de la capacidad de limpieza que tiene este aceite, básicamente todo recae en el calcio. Recuerda que en niveles elevados de calcio, en mi experiencia más de 2.000 partes por millón, si los cambios de aceite son demasiado prolongados, lo dejas, ese calcio te va a cobrar factura. O sea, está bien para limpiar el motor, pero en intervalos muy prolongados, y cuando digo prolongados es más allá de lo que deberías, vas a tener problemas porque el calcio se suele solidificar, genera depósitos en los pistones que después traen problemas de autoencendido, preignición o cascabeleo. Llegan a bloquear anillos, el tercer anillo, el anillo de barrido de aceite, lo cual pues incrementa los problemas que querías corregir. Así es que mi recomendación sería para quien está utilizando lubricantes con estos niveles de calcio es cámbialo en el intervalo que aguanta el aceite. No el recomendado por el fabricante, porque el fabricante ni del auto ni del aceite sabe cómo lo usas, dónde lo vas a usar, no conoce la calidad del combustible que estás usando, no conoce muchas cosas. Entonces, lo mejor es hacer un análisis. La viscosidad para un aceite 20W50 empieza en 16.3 y de ahí se va a mantener hasta un nivel superior de 21.9. Cuando este aceite era nuevo tenía 18.7. Sufre variaciones porque lo mezclamos con el anterior y al final terminó en 17.4. Es decir, sí es un aceite del 50 pero de los delgados. O sea, no está tan viscosísimo. Y un pasito más allá de ser del 40. Entonces, pues, ¿qué te dice eso? Pues bueno, lo único que te dice es que al estar en el límite inferior, si la viscosidad baja demasiado, pues podría convertirse en un aceite del 40, que sigamos analizando y veamos qué es lo que sucedió. De acuerdo a mi análisis matemático, la viscosidad alcanzaría el límite inferior por ahí de los 7.000 kilómetros. Es el primer dato que tenemos. Este aceite duraría 7.000 kilómetros máximo, sí, solo sí,
solamente estuviéramos hablando de la viscosidad. Pero hay otros parámetros que necesitamos revisar, que es la acidez y la capacidad que tiene el aceite para soportarla. Así es que veamos qué pasó ahí. Hablando acerca del TBN, que es decir, la reserva alcalina, la capacidad que tiene el aceite para combatir los ácidos, cuando era nuevo encontramos 4.43. Después subió a 5.51 y terminó en 3.3 prácticamente. Es decir, va bajando. ¿Cuánto ha bajado? Ya bajó el 40%. Hablando del TBN, se permite que baje hasta el 60%. Es decir, llegar a un 60% estamos hablando de un 2.22. Ese valor, haciendo un cálculo matemático, se alcanzaría a los 5.000 kilómetros. ¿Recuerdas que revisamos la viscosidad? Que alcanzaría su mínimo a los 7.000 kilómetros. Pues bueno, aquí hay un valor más bajo, que es el TBN. 5.000 kilómetros sería el límite. Ahora, ¿qué pasa con el TAN? Vamos a ver si no hay variaciones ahí también. El TAN es la acidez que tiene el aceite. El principal ácido que se suele generar allá adentro, ácido sulfúrico, que puede corroer metales. Entonces sí es muy importante tenerlo en el radar. Cuando era nuevo tenía 2.08. Después subió, pero volvió a bajar a 1.96. Es decir, si hiciéramos un análisis, como puedes ver aquí en la gráfica, para poder identificar cuándo se cruzan estos dos valores, porque ese cruce es lo que te está diciendo es, ya no hay más TBN, ya el TAN lo alcanzó y hasta ahí llegamos. Ese cruce se daría a los 6.500 kilómetros, es decir, antes de lo que duraría el TBN. Pero vimos que antes está el tema de la viscosidad, que la viscosidad mínima se alcanzaría por ahí de los 5.000 kilómetros. Así es que ya encontramos lo que estábamos buscando. Si yo utilizo este aceite, ¿cada cuándo debería cambiarlo? 5.000 kilómetros máximo. Y recuerdas que el mismo fabricante lo decía, cambio cada 5.000 kilómetros. Entonces, pues para mí está bien. La prueba salió bien, salió como la esperábamos. Es más, casi te podría decir, salió como la esperaba el fabricante. Si es que estuviera pendiente aquí de los videos, viendo por qué están analizando mis aceites, pues bueno, creo que todos vamos a dormir tranquilos. Incluso si tú lo estás utilizando y lo cambias cada 5.000 kilómetros, es una buena idea. Si lo estás llevando más allá, ¿qué te digo? Sabemos que Hella es un fabricante alemán, pero su aceite se hace en México y no en todos los países hay aceite de Hella. Somos uno de los pocos donde lo tenemos disponible. Incluso, además de aceites para motor, también he visto por ahí anticongelantes. El que probamos en esta ocasión fue Hella 20W50 mineral. Al ser un aceite mineral, su precio es realmente muy bajo. Estamos hablando de alrededor de 400 pesos el galón, o sea, por ahí de unos $22. Un litro costaría 105 pesos. Entonces es bastante accesible y en ocasiones es una de las razones por las cuales los lubricantes minerales siguen presentes en el mercado. Regresando al análisis, brindó una protección para motor aceptable. El metal que encontramos en una mayor concentración fue el cobre, 7 partes por millón, porque el paquete de aditivos es adecuado. Cumple para el tiempo que se tiene pensado de uso de este lubricante. Incluso encontramos molibdeno, algo que me sorprendió. Recuerda que su concentración de calcio es de más de 2.000 partes por millón, así es que si lo usas máximo 5.000 kilómetros no tendrás problema. Excede esos intervalos y ahí sí podría ser un poco contraproducente. En cuanto al resto de las propiedades se refiere, sí, es un aceite 20W50, pero de los 50 delgados, de los bajos, porque de hecho se terminó siendo el talón de Aquiles. La viscosidad es lo que se va a perder principalmente y este motor pues, realmente no tiene problemas de contaminación que pudieran estar causando una pérdida de viscosidad. Básicamente es la naturaleza de los lubricantes minerales. Así es que ya sabes, si tú estás utilizando este aceite o pensabas utilizarlo, dale, protege, cumple, pero no excedas el intervalo más allá de 5.000 kilómetros. Por supuesto que hacer un aceite mineral pues no va a tener las propiedades que algunos motores podrían necesitar. ¿A qué me refiero? Si es un motor de una potencia más alta, aquí probamos un Chevy, motor pequeño, potencia pequeña realmente, no tienes problema. Pero si tu motor ya es un motor
que tiene alta potencia o que le pisas durísimo, pues bueno, el índice de viscosidad vas a necesitar algo más allá. Gela tiene un sintético que lo probamos, le fue bien, o hay más opciones, obviamente, pero pues para eso tienes que ver estos videos, para conocer a detalle de qué se trata. Entonces, si te ha gustado este video, pues ya sabes lo que tienes que hacer, lo que te toca ahora a ti. Yo te voy a pedir, ayúdame a recomendarlo, que les llegue a más personas esta información, que la conozcan, que la puedan compartir para que estemos cada vez mejor informados y pues bueno, no dejemos de aprender nunca. Si a ti te interesa que pruebe una marca, déjamelo aquí en los comentarios. Puede ser aquí o en cualquiera de mis redes sociales. Respondo todos los mensajes y pues bueno, espero que me escribas, yo te leo, te respondo y no queda más que vernos para el próximo video. Nos vemos ahí.